la iglesia, sigamos desarrollando, siguen llegando personas nuevas. Al llegar más personas, llegan más niños, más jóvenes, y hay más oportunidad de hacer más actividades. A ver, lo tenemos todo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Miren el título que tiene su Biblia, no sé si lo tiene, dice aquí, la fe que vence al mundo. Amén. Ok, vamos a darle lectura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor bendito, gracias Dios por la palabra, gracias Padre por tu misericordia. Te suplicamos que nos hables al corazón, que nos enseñes un poquito más, Dios, a entender, Padre, a entender cuándo es que nosotros estamos en armonía contigo, Señor. No basta solo con llegar a la iglesia, tener una Biblia, sino que necesitamos acciones, Padre, acciones no para salvación, sino que acciones que confirmen nuestra salvación, Señor. Gracias, Papito, háblanos al corazón, te lo suplicamos. Oramos por la hermana de mi hermano César, Señor, ella se llama Rosario, tú la conoces bien, Señor, ella está delante de ti en este momento. Te suplicamos que la bendiga, va a ser intervenida, Señor, quirúrgicamente. Ten misericordia, Padre, pon paz en su corazón, bendice a los profesionales que la van a intervenir, Señor. Hazlo a través de sus manos y dales mucha sabiduría, Padre, y que todo salga perfecto y que vengan buenas noticias a la familia de mi hermano. También oramos por el pronto viaje de Daniel Gloria. Bendícela, Señor, y que todo le salga perfecto. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Habla a nuestros corazones. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pues la carta de uno de los temas de esta carta es que Dios es luz, y uno de los mandamientos que la carta recuerda, porque cuando la carta habla de los mandamientos, no se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento, sino que a los mandamientos que Cristo dio. Si usted se da cuenta, los mandamientos del Señor Jesucristo son más altos, requieren más entrega que los del Antiguo Testamento. Entonces, claro, aquellos es la base, pero como el Señor le está pidiendo a personas que tienen al Espíritu Santo en su corazón, el requerimiento es más, ¿verdad? Y de hecho dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, estamos por gusto, ¿verdad? Y claro, nuestra justicia personal no es que sea mayor que la de los fariseos, sino que nuestra justicia es Jesucristo, y por eso es que nuestra justicia es mayor que la de ellos. Entonces los requerimientos para nosotros son mayores, pero al hacerlos en amor y al hacerlos en fe, no son gravosos, es decir, no son pesados, no son difíciles. La cuestión es que al tratar de hacerlos en la carne, allí se vuelven imposibles. El tratar de vivir el cristianismo en la carne y estar con enemistades y andar con esto y hablados y esto y lo otro, ¿verdad? Y entonces el cristianismo se vuelve difícil, ¿verdad? Y no podemos negar que siempre vamos a encontrar cristianos así, pero nosotros no podemos devolverle la misma moneda, no podemos responderles de la misma manera. Porque él me habló así, es que él me dijo esto. No, nosotros estamos llamados a cosas superiores, ¿verdad? Entonces, por eso es que la bendición que Dios nos ofrece, adelante, muchas gracias, adelante. Entonces, la bendición definitivamente que Dios nos ofrece es mayor. También los requerimientos, que los mandamientos de Cristo, no hablo del Antiguo Testamento, sino que los mandamientos de Cristo, el amarnos unos a otros, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses tiene un detalle
de los que hablamos un domingo de estos, un detalle tremendo que hay que hacer por los hermanos. Y uno de los mandamientos del Señor es estar siempre gozosos. Porque no es una sugerencia, es un mandamiento. Porque la manera como se expresa es imperativo, es decir, el cristiano no debe dejarse vencer por las dificultades, no debe dejarse vencer por las pruebas, no debe dejarse de vencer por nada, porque nosotros vivimos no por éxito, vivimos por fe, ¿verdad? El éxito viene, el éxito es Cristo en la cruz del Calvario, Él ha prometido ayudarnos. Entonces a veces las cosas no nos van a salir bien, pero eso no debe quitarnos el gozo, porque nuestro gozo está en Jesucristo. Reconozco que a veces nos enojamos, pero inmediatamente hay que recordar otro mandamiento para el cristiano: airaos, enójese, ni gloria, todo lo que usted quiera. Pero ¿cuál es la condición? No pequéis. No pequéis. Y entonces, ¿qué chiste tiene enojarse? Así uno no va a poder decir nada. Entonces mejor hay que apartarse, ¿verdad? Hay que ser personas inofendibles, no inofensivos, inofendibles. Es decir, no se enoje, no se ofenda, déjelos pasar. Las palabras, déjelas hablar, déjelas. Si usted las agarra, entonces le van a ofender. Si usted las deja pasar, no voy a poner atención a lo que dijiste, ¿verdad? Déjelo pasar. Honrale al hombre pasar por alto la ofensa. Entonces, ¿cómo va a creer, pastor? Es para los hijos de Dios. Y ahora vea, mire el versículo 1, por favor, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es decir, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que es la ofrenda mandada por el Padre para morir por nosotros. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, hablamos de nuevo nacimiento, ¿verdad? De la vida de Dios. Entonces, y después dice: y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, si alguien dice yo amo a Dios, debe amar a Jesucristo. Si alguien dice yo amo a Dios y no ama a Jesucristo, él, según la Biblia, no es nacido de Dios, no viene de Dios. Entonces, todas las denominaciones que rechazan a Jesucristo y que no aman a Jesucristo, aunque digan amar a Dios, no lo aman, o como el apóstol Pablo dice de los judíos: yo les aseguro que ellos aman a Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no han entendido, ellos no se les ha iluminado, no les ha amanecido todavía. Entonces, y por eso mismo uno no tiene que enojarse con las personas cuando le rechacen la palabra que uno tiene para ellos. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido. Es como que usted les hable en chino, es de más. Y si usted les dice son necios, usted está pecando. No, déjelos. Y siga usted portándose bien y haciendo bien las cosas. Entonces dice, dijimos del 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, ama al Padre, tiene que amar al Hijo. Número 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En el capítulo anterior dijimos, en eso conocemos que el Padre está con nosotros, ¿se recuerdan? En que amamos a los hermanos. O sea, no en que los hermanos me aman, en que yo amo a los hermanos. Entonces, si yo digo, no, yo amo a los hermanos, ok, aquí está la manera de comprobar que nosotros amamos a los hermanos. Porque de repente hay hermanos que nos caen bien, que no son afines, ¿verdad? Que la manera de ser de los hermanos nos caen bien. Entonces yo amo a fulano, yo amo al hermano tal, a la hermana tal, entonces hay hermanos que nos cuestan. Hay otros hermanos que somos más difíciles de amar, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo, vean, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, la única relación de amor, y eso lo he dicho muchas veces, la única relación de amor que existe con Dios es una relación de obediencia. Y si usted dice que Dios está en usted, y si usted dice que ama a los hermanos, es porque usted es una persona obediente a Dios. Ahora póngase a pensar qué tan obediente es usted. ¿Y a qué hermanos ama? Porque a estos hermanos me caen bien, estos hermanos no me caen bien. Puede que hayan hermanos que no le caigan bien,
Puede que haya hermanos que no les sean afines, pero Dios los manda a amar. ¿Sí? A veces tenemos familia que no nos es simpático, ¿no? Olvídese de hermanos y padres, ¿verdad? Sino que a veces tenemos primos, tenemos tíos. Ay, que me cae mal el tío, no sé qué. Pero lo ama. ¿Por qué? Porque es familia. Entonces aquí dice, si usted, para que usted diga la verdad, amando a los hermanos, tiene que amar a Dios. Y si dice que ama a Dios, tiene que cumplir sus mandamientos. Entonces, ahí medítelo usted. Ahí medítelo usted qué tan obediente usted se ha vuelto para con Dios. Entonces dice, preguntas. Lo veo así, patinando, ¿no? ¿Está bien? Ok, vamos, entonces avancemos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Miren, no dice el amor de Dios. El amor de Dios es el amor que Dios manda. El amor a Dios es el amor que nosotros mandamos, ¿sí? Entonces dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor a Dios? Busque Juan 14:15, por favor. ¿Cuál? Juan 14:15. Perdón. Ese es el Evangelio, Juan 14:15. Amén. Léalo, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 15. No hay dónde perderse. Si usted dice que ama a Dios, tiene que ser obediente. No, es que yo lo amo a mi manera. Eso no es amor. No se puede con Dios. Entonces dice, y miren, dijimos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y si nosotros amamos a Dios, mire qué dice después. Sus mandamientos no son gravosos. 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 Cuando habla de gravar, por ejemplo, cuando hablando en derecho tributario, algo se grava, es decir, se cobra impuesto por algo. Algunas cosas son exentas, algunas simplemente no son gravados. Entonces, usted compra, cada cosa que usted compra, tiene usted, ve lo que y dice taxes, ¿verdad? Y ahí aparece el taxe. Ay, mira cuánto nos salió de taxes, ¿verdad? O cuando usted presenta su declaración de renta, ¿verdad? Y usted ve todo lo que ganó y todo lo que pagó de impuestos. Eso es gravoso. Pero aquí dice que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son una carga. Por eso es que los impuestos se llaman carga tributaria. No son gravosos. Y ahora póngase a pensar qué tanto le cuesta a usted obedecer. Porque la obediencia está unida al amor. Entonces, dice que ama a Dios. Yo sé que si les pregunto a todos, ¿y ustedes aman a Dios? Ustedes me dirán que sí. Uno de los mandamientos que el Señor nos da es escudriñar las Escrituras. ¿Escudriña usted las Escrituras? ¿Ama a Dios? Sí. ¿Escudriña las Escrituras? Sencillo, pues. ¿Ah? Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que yo dedique tiempo leyendo las Escrituras, tengo que dedicar de alguna manera tiempo para leer las Escrituras. Y no solo oírlas, hermanos, porque a veces se nos pasa, sino que sentarse y leerlas. Y dice no solo leerlas, porque no dice lean las Escrituras, dice escudriñar. ¿Se acuerda cuando estaba chiquito y le buscaban piojos? ¿Ah? No tuvieron piojos, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Y cómo se acuerdan? ¿Cómo hacían? ¿Ah? ¿Y ocupaban qué tipo de peine ocupaban? Peine fino, ¿no? Fino, ¿verdad? Así. Tubitito, ¿verdad? Y delgadito para que salieran las liendras, ¿verdad? Liendras, ¿ah? Así. Pues entonces dice la Biblia que así tiene que escudriñar. Y eso cuando tenga ganas. Dice aquí la Biblia que es un mandamiento. Y si usted ama a Dios, eso no le debe costar.
Porque entre más usted escudriña la Biblia, entre más usted lee la Biblia, usted más conoce a Dios. Si no, usted está con el Dios de los abuelitos, ¿verdad? Como dice, que se inventan un montón de dichos. Como dice el Señor, ayúdate que te ayudaré. Y eso usted lo tiene como palabra de Dios hasta que descubre que no está en la Biblia. A Dios rogando, dice la Biblia, y con el mazo dando. ¿Y dónde está? Y cuando nosotros no leemos la Biblia, nos dan a tol con el dedo. Nos dicen cualquier cosa y nosotros decimos qué bonito se oyó. Amén. ¿Verdad? Entonces, si yo amo a Dios, tengo que leer la Biblia. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, vea esto, vence al mundo. Y parte del mundo es dedicarle tiempo, mi tiempo, a otras cosas. Una cosa es el trabajo, ¿no? La familia, el tiempo que usted tiene que forzosamente dedicar, ¿verdad? Y con la familia no es forzoso, ¿verdad? Aunque a veces sí, está bien cansado, pero tiene que dedicarle tiempo, y tiene que dedicarle tiempo con amor. Entonces, y al Señor también. Y Dios quiere que en lugar de pasar 3 horas viendo televisión, o viendo las redes sociales, o haciendo cualquier otra cosa que no sea provechoso, dedique tiempo al Señor. Lea la Biblia, instrúyase. Así alguien está queriendo aprender qué hacer en este mundo para ganar más dinero. ¿Por qué no aprende qué hacer en el Señor para recibir más bendiciones también? O sea, hay que hacer, ¿cómo se llama? Un balance. Un balance. Porque mire, cuando Dios es el quien no solo abre las puertas, Él hace las puertas. Él da las oportunidades. Y si Dios las tiene abiertas para usted, necesita también la sabiduría para poder entrar. Entonces, mis hermanos, dice aquí, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Ya dijimos que el que es nacido de Dios cree que Jesucristo es el Cristo. Amén. El que es nacido de Dios ama al Padre y ama al Hijo. El que es nacido de Dios ama al hermano. El que es nacido de Dios, además de amar a Dios, también cumple sus mandamientos, y los cumple de una manera no forzada. Lo siente fácil. Entonces, por eso es que dice aquí, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted llega a ese nivel de amor y de entrega y de práctica de la vida cristiana, usted va a vencer cualquier tipo de tentación. Usted va a vencer cualquier cosa que se le ponga enfrente. ¿Por qué? Porque usted sabe de quién, como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. No me digas eso, yo sé en quién he creído. No, es que por si acaso, no, yo sé quién me lo ha prometido, yo sé que lo va a cumplir. Entonces dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dice ahí, nuestra fe. Nuestra fe. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Dice la Biblia que lo que está a la vista no necesita fe. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Amados, por fe somos salvos. Por fe nosotros hacemos cualquier cosa en la vida. Y si lo hacemos con fe, y fe en el Cristo, dice aquí que nosotros vamos a ser vencedores. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque al creer que Cristo es el Hijo de Dios, yo soy salvo. Al creer que Jesucristo es el Cristo, yo estoy en paz con el Padre. Al estar en paz con el Padre, el único que tengo en contra es a Satanás. Satanás lo que ataca es mi carne, tratando de golpear mi mente. Pero si mi mente está puesta en Dios, yo no voy a caer. Y aunque de repente me enferme, y aunque de repente algo me salga mal, yo no voy a caer. ¿Por qué? Porque yo sé que tal vez Dios lo ha permitido para un propósito específico, para volverme a meter en el redil, para ayudarme a subir de nivel, porque siempre, amados hermanos, una mejora viene precedida de una catástrofe. Ya sea provocada por usted, vamos a modificar la casa, vamos a, ¿cómo se llama?
Remodelar. a remodelar la casa. Es un desastre, ¿o no? No, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto más para allá y vamos a ponerle un cuarto allá arriba. Eso es una locura. Pero ya terminaron. Imagínense que digan, no, vamos a cambiar el piso. Qué desastre va a ser por unos días. Entonces, a veces Dios provoca desastres en nuestra vida. Y ustedes lo que tienen que hacer, no irse de pique, no sufrir, sino que el cristiano que tiene fe está a la expectativa. Que en medio de la dificultad, algo bueno va a pasar. Y usted tiene sus ojitos abiertos sabiendo por dónde debe entrar usted. Siempre Dios lo que está haciendo es dándole un empujón, ¿verdad? Como aquel que está enfrente de la piscina y no se quiere meter, nunca se ha metido en una piscina y de repente siempre viene alguien atrás, ¿verdad? Tirar o pasar o algo y pum, y cae. Y después ya no quiere ni salirse de la piscina, ¿verdad? Así es Dios. Mire qué bueno fuera que Dios nos diera una especie de GPS, ¿verdad? Porque la Biblia solo son referencias. El pasado lo tenemos asegurado, el futuro lejano también, pero el hoy no. Solo nos dice cómo debemos actuar, solo nos dice en quién debemos de creer, qué cosas no debemos hacer, pero no es como un mapa, aunque nosotros digamos que la Biblia es el mapa de nuestra vida, no es como un mapa, no es como GPS. Dios no le dijo a Job por qué lo fregó todo, Dios no le dijo a Jonás si iba a salir o no iba a salir de la ¿cómo se llama? Del pez. Dios no le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego que lo iba a librar del horno de fuego. A Daniel lo metieron al foso de los leones. A Josué le dijo dale vueltas a las murallas de Jericó. Pero Dios no le dijo a ninguno cuál iba a ser la respuesta. Dios no se lo dijo a ninguno y no se los dijo a ellos. Mi querido hermano tampoco se lo va a decir a usted, porque Dios quiere que camine en esa victoria. ¿Cuál es lo que vence al mundo? ¿Cuál es lo que vence al mundo? La fe, que camine en fe, pasos de fe. A veces tenemos que dar pasos a lo desconocido, tenemos que dar pasos a lo inseguro. No, yo me quedo de este lado porque aquí es más seguro. Nunca va a pasar algo grande en su vida. Y tal vez Dios tiene aquí, pasar. Recuerdo un video de Will Smith, cuando, no sé si ustedes lo han visto, cuando se tiró en paracaídas. Y dijo que siempre había sido su sueño, ¿verdad? Y salió gritando ahí de emoción. Y después, al final, dice él, todo lo maravilloso está del otro lado del templo. Todo lo grande que tú quieres está al otro lado del templo. Tienes que pasar el puente del templo. No, pero es que, ay, ¿y si pierdo? ¿Y si no me va bien? ¿Y si? Es un riesgo. Pero para eso es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y fíjese que en verdad, cuando nos va mal, nunca es un fracaso hasta que nos demos por vencidos. Siempre es aprendizaje. Siempre es aprendizaje. Ahora llegaron ellos a la casa para el Día de Acción de Gracias. Mi esposa ahí se estaba inventando con varias cosas que hizo, ¿verdad? Entre ellas un montón de cosas. Ella llegó a medio ayudarle con el pavo y le puso otro montón de cosas. Hizo un su ¿cómo se llama? Lo que tomamos, ¿cómo se llama? Ponche. Un ponche. ¿Podemos pasar? Pase, por favor. Y entonces, inventando. Sorry, perdón. Entonces, siempre a veces hemos estado, para esos días especiales, ¿verdad? Hemos estado, ¿cómo se llama? En la expectativa de que alguien nos ayude a preparar ciertas cosas. Yo le digo a ella, hacelo. Y la verdad es que yo comí, bueno, ya no le entré al postre porque ya no había espacio, ¿verdad? Y eso fue lo único que compramos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Era cheesecake, era, ¿verdad? De ahí todo lo hizo, todo lo preparó y todo le quedó bien rico. Pero ahora ella ya tiene ese conocimiento. Si se hubiera quemado el pavo,
Se quemó, pues, va. Se quemó y por lo menos ya sabemos cómo no hacerlo, ¿verdad? Entonces, O cómo quemarlo. o como quemarlo, ajá. 1000 maneras de quemar un pavo para que le quede bien. Entonces siempre es aprendizaje, pero se entra eso por la fe. Si no, no se sale del cajón. Y yo le aseguro, mis queridos hermanos, yo le aseguro que todo lo que usted ha soñado, todo lo que usted ha soñado, todo lo que usted quisiera y le parece que está lejos de usted, está al otro lado del temor. El que no se arriesga no gana. Más lo que le pueda llegar allí es donde usted no se quiere salir. Es que es mejor aquí, pastor, hay que ir a lo seguro. Allí no están las grandes ganancias. Allí no está lo extraordinario en lo seguro. Es en las acciones de fe donde viene la bendición gruesa. Entonces dice, ¿quién es el que vence al mundo? Estamos en 1 Juan capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, les digo, cuando creemos en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, que Él es la ofrenda perfecta, pues nuestros problemas con el Padre están resueltos y entonces el Padre ya no lo tenemos con mala actitud con nosotros, porque les tengo noticia, antes sí, el Padre nos amaba, claro que sí, pero teníamos una brecha, nuestros pecados que tenían que ser pagados. Ahora dice, mire el versículo 6, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora, vea esto, por favor. Jesucristo fue anunciado por la palabra. Jesucristo fue anunciado y por eso es que si usted ve el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo es un Evangelio escrito para judíos. Y entonces por eso es que hace referencia a todas las profecías, se llaman mesiánicas, es decir, las profecías que hablan del Mesías que había de venir. Por eso es el Evangelio dedicado o con intención de que sea más leído por judíos. Entonces, Cristo es anunciado. Entonces nosotros somos salvos, mi querido hermano, no solamente por la acción del Espíritu Santo, sino que también por la acción de la palabra. Busque 1 de Pedro 1:23, por favor. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando la Biblia habla acá de agua y sangre, la vida que nosotros tenemos, y Cristo vino por la palabra y nos limpia la palabra. ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Entonces, la sangre nos salva, pero la palabra nos anuncia. Cristo fue anunciado por la palabra. Y entonces cuando dice que vino en sangre, es decir que se hizo hombre y su sangre fue derramada por nosotros. Entonces dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, para poder creer que que Jesús es el Cristo, tenemos que creer, si ustedes se recuerdan en los primeros capítulos de esta carta, habla de que tenemos que creer que vino, que se hizo hombre. Que se hizo un hombre como nosotros. Es parte de la salvación, creer que Cristo vino, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y vino aquí a la tierra. Por eso es que dice agua, que es la palabra, y sangre, que es su cuerpo y su sangre derramada. Entonces dice el versículo 7, el versículo, en Estambul, el 6, y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Él es el que ha venido anunciando a través de los profetas, ha venido anunciando en la palabra,
y Él es el que engendró a nuestro Señor Jesucristo, y es el que da testimonio en nosotros que Jesús es el Cristo. Y después dice, vea por favor, porque este versículo, quiero que le pongan mucho cuidado. Versículo 7. Estamos en 1 Juan 5, 7. ¿Lo tienen ahí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Si este versículo, oiga bien por favor, siendo cristianos honestos y estudiosos, tenemos que reconocer que este versículo no está en los manuscritos más antiguos. En los manuscritos más conocidos no aparece este versículo. Si este versículo estuviera desde el principio, nosotros tendríamos como para darle de un solo, ¿verdad?, de tajo a creencias como las denominaciones como los Testigos de Jehová y muchas, ¿cómo se llama?, denominaciones cristianas que no creen en la Trinidad. Pero este versículo, mis queridos hermanos, no aparece en los ¿cómo se llama?, manuscritos más antiguos. Entonces, algunos creen que algún escriba decidió añadirlo. Esto nosotros lo creemos, pero la Biblia originalmente no lo tiene. No, porque sería brutal, ahí nomás, ya les dimos duro de todo. Imaginen cómo dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí nomás se asegura que Jesucristo es Dios, se asegura la Trinidad y un solo, ya está. Pero no es así. Entonces este versículo no lo tome usted de referencia para nada, como para usted asegurar una verdad bíblica. Sí, porque los testigos de Jehová no lo tienen. Pero Yo lo busqué en la Biblia. en el Evangelio de Juan, cuando comienza hablando que el verbo era con Dios y el verbo era... Lo que pasa es que ellos le dan otra interpretación a la palabra verbo, Okay. ¿verdad? Le dan interpretación de palabra, no a Jesucristo. Entonces, pero no hay un versículo así como este. Si otro versículo en la Biblia estuviera así como este, imagínate, dos versículos hacen doctrina. Si hubiese este y otro en otro lugar parecido, ya estuvo, pues. Pero no es así. Entonces hay que ser, ¿cómo se llama?, honestos. Si nosotros somos cristianos estudiosos y honestos, hay que reconocer que esto no está en las partes más antiguas, en las porciones más antiguas de la Biblia. Dime. Pero entonces, nada más para saber, porque pues entonces, ¿dónde está que la palabra fue inspirada por Dios? Y usted dijo hace rato que eso alguien lo escribió, ¿no? Lo Entonces, añadió. Sí, correcto. lo añadió y... Fíjate que una de las cosas que un buen estudiante de la Biblia tiene que reconocer, ¿verdad?, que la Biblia fue escrita por hombres, definitivamente inspirada por Dios, pero también en las ¿cómo se llama?, traducciones. Y acordate que esto al principio fue escrito. Una Biblia, para tener una Biblia había que escribirla entero. O sea que usted quería un ejemplar de la Torá, tenía que pedirla con anticipación, tenía que encargar a alguien y alguien esperar que no se equivocara para que no volviera a comenzar, ¿verdad? Porque no había tales de borrador. Entonces eran escribas, eso es lo que hacen los escribas, escribían. Entonces, la Biblia fue escrita de nuevo, pero gracias a Dios que han encontrado versiones de la Biblia antiguas, súper antiguas, y entonces podemos hacer una relación. Ahora, el que esto me diga, pero es que entonces esto pone en duda toda la Biblia. No, porque está reconocido que eso es un error. Que eso, no digamos que es un error, que no está en los manuscritos más antiguos. Entonces, tenemos la versión de las Biblias más apegadas a las mejores versiones de la Biblia de la historia están en este tiempo. Entonces, pero, o sea, yo podría haberles dicho, no, fíjense que aquí está, y ya estamos seguros con esto, pero yo no quiero que le saquen a ustedes esto, que es una verdad conocida por todos los estudiosos de la Biblia.
absolutamente por todos los estudiosos de la Biblia, que este único versículo de toda la Biblia ha sido añadido y que no tiene que tomarse en cuenta como para tratar de sacar una verdad bíblica. Ok. Nada más solo para estar seguro. Si un día, porque a veces uno se topa con gente que es bien temática, y si algún día me salen. Pero entonces, ¿dónde está aquello que dice que nadie puede añadir a la palabra? ¿No? ¿Qué puedo responder si Que es malo. entonces, con eso? Ni quitarle ni ponerle. Ajá. Sí, hijo, pero es que yo siento que no tiene nada que ver, porque yo no lo escribí, tú no lo escribiste, alguien lo escribió. Entonces, pero como no se tiene la completa seguridad, así 100%, porque yo creo que si le llegaran a la completa seguridad de que eso no fue escrito en verdad, sino que fue escrito tiempo después, entonces ya lo hubieran eliminado de la Biblia. Pero entonces existe la posibilidad de que haya sido escrito, pero no. O sea, pero no tenemos esa certeza. De ahí absolutamente toda la Biblia, nosotros tenemos certeza que ha sido escrita y que ha sido inspirada por Dios. Entonces, o un solo versículo que definitivamente que debería estar marcado, y casi todas las Biblias de estudio, casi todas las Biblias tienen esa referencia. No aparece el versículo 1 de Juan 5:8, no aparece en los manuscritos más originales. Entonces dice, 7, que no. 7, ¿cuál es? Sí, sí. Sí, 7, perdón, 7. Hay que tenerlo con reserva. Es el único versículo de la Biblia. Y si para el que lo agregó, pues entonces va esa maldición. Pero como no existe la plena certeza de que no está en los manuscritos, o sea, que no fue escrito por Juan, entonces lo tiene que dejar. Inclusive cuando usted ve versículos en la Biblia que están entre paréntesis, esos han sido agregados para explicar los versículos anteriores. Ok. Ahora, dice después, miren, no agarren llave por esto, porque tenemos toda la palabra que es segura. Claro. ¿No? 66 libros que ni siquiera han leído. Y ¿cómo se llama? Un versículo no nos va a hacer, contándoles esta verdad, no tienen ustedes por qué dudar, al contrario. Conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Nadie te va a sorprender. Yo no sabía eso. No, te estoy contando y yo creo que no fue la primera vez que lo fue. Pero no tengan miedo ustedes. Para eso estamos estudiando. Dice después, el 8 estamos viendo. Sí. Dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Sí? El espíritu que dijimos, el agua que dijimos que es la palabra, el Espíritu Santo, y la sangre que nos limpia de todo pecado. Da testimonio de que Jesús es el Cristo. ¿Preguntas? ¿Ah? Sin miedo. Ya esto sí ya. Sí. Esto sí ya, bueno. Sí, claro. Solo es ese versículo. Solo es ese versículo. Es que mire, hermano, yo podría hacer fácil venir y enseñar lo que no es para hacerlo fácil, ¿verdad? Pero esto que se está presentando como una verdad, como algo que es posibilidad, que no nos haga dudar de toda la belleza de la palabra. Ahora dice 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Vale? Si recibe el testimonio de los hombres, ¿cuántas cosas creemos de los hombres? ¿Cuántas historias creemos de los hombres? Mira, hay gente que asegura que el hombre no ha ido a la luna. Y hay videos. Ellos estudian eso, que no es verdad que el hombre ha ido a la luna, que eso es una gran estafa, que no sé qué y que no sé cuándo. Y mucha gente se queda, wow. De repente nos sacan videos de lo que pasa a millones de años luz. ¿Y quién no duda? ¿Ah? Pero de repente dice, en una banca dice pintura fresca. ¿Qué hace la gente? Pero lo que dicen que pasa a no sé cuántos años luz, ¿lo creen? Toditito. Así somos. O lo que aparece que personas que murieron, que fueron al infierno, después volvieron, o personas que fueron al cielo y después volvieron.
Cuando la Biblia dice que Nadie. 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 A nadie ha ido y ha regresado que no sea nuestro Señor Jesucristo. Pero que, ¡wow! Y entonces, y la palabra. Y de repente, no, y Dios me habló, y lo vi, y no sé qué, y no sé cuándo. Y a Dios nadie lo vio jamás. Lo dice como 10 veces la Biblia. Dice jamás. Entonces, nos gusta lo especulativo, ¿verdad? Los programas que saca en History Channel, sacan, ¿cuál es el otro que saca para Semana Santa? National Geographic también. Correcto, que sacan el evangelio de no sé quién, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de no sé qué, ¿verdad? Y toda la gente, wow, y nada dicen, nada afirman. Cuando salió, ¿cómo se llama aquel Código Da Vinci. el Código Da Vinci? Que era una novela. Y de la novela a alguien se le ocurrió y empezó a escribir. Y toda la gente, y fue un impacto, y los pastores tuvieron que salir a rectificar eso y a darle la certeza a la palabra, porque alguien había escrito una novela. Bien, somos, la iglesia es bien frágil porque no tiene bases firmes, porque se quedan con lo que dice el pastor y no profundizan. Entonces, que no nos muevan la silla, por favor. Va a salir alguien con una disque nueva revelación, más ahora con tanto apóstol, ¿verdad? Que tiene un apóstol, una de las atribuciones de los apóstoles es que son como legisladores. Ellos escribieron, y lo que escribieron es parte de la palabra. Y si ahorita apareciera el apóstol Juan, dice, a mí se me olvidó escribir esto, esto y esto. Y nosotros de repente supiéramos que el apóstol Juan regresó, ¿qué tendríamos que hacer? Creerle, ¿verdad? Porque él estuvo ahí. Pero no hay. Entonces, pero como es el apóstol. Y ese es el tiempo que vive la iglesia ahora. Y todo lo oscuro lo creen. Todo lo místico nos parece. Ahora sigamos. Dice, entonces dice. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio. O sea, si no creen en Cristo, si dicen no, Cristo no es, están haciendo a Dios mentiroso. Y la consecuencia ¿cuál es? Si Jesús no es el Cristo, ¿de dónde vamos a ser salvos? ¿Cuál es la posibilidad de que usted y yo podamos ser salvos sin Cristo? Entonces, si usted no cree en Cristo, hace a Dios mentiroso y entonces usted es salvo. Así sencillo. El que pierde, en verdad, es el que no cree. ¿Verdad? A veces se acercan a reciba al Señor y así como. Yo no. A mí no me va a convencer. Uno pierde. ¿Ah? Si uno ya ganó cuando lo recibió. Entonces, allí lo que nos toca pues es presentar a Cristo y el que lo reciba, pues gloria a Dios. Entonces dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. ¿Por qué? Porque somos salvos. El que no cree a Dios se le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. No hay otra manera. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene. Ajá, así de sencillo, no hay más. Así es que, como les digo, bueno fuera que ese versículo pudiéramos tomarlo, híjole, nos facilitar muchísimas cosas, pero no para poder debatir con otras denominaciones, hay que estudiar más, hay que leer más, hay que conocer la Biblia más, hay que profundizar. Y es una bendición, pues, contar con la palabra y contar con gente que ha estudiado tanto y que ha escrito tanto y ha profundizado tanto, contar con el Espíritu Santo. Mire, tenemos el camino prácticamente ya hecho,
¿verdad? Si en este tiempo solo hace falta que de repente nos vendan pastillas, ¿verdad? De conocimiento. Vaya, tómese esta primera de Juan. Vaya, mañana le voy a traer una horchata de Apocalipsis, ¿verdad? Solo le hace falta. Pero nos ponen todo así, vean, de tal manera que hoy nos hacen más culpables que antes. Porque antes había que leer y buscar libros, comprar libros, ir a la biblioteca a prestarlos y ver cómo hacía, pues, y buscar a alguien que le enseñara. Hoy no, hoy entra usted hasta clases online, todo bien brutal. Usted se puede inscribir, por ejemplo, todo diciembre, usted se puede inscribir en clases del seminario de teología allá en El Salvador, todo diciembre está para que usted se inscriba. Usted lo puede hacer y se inscribe en su casa. Y entonces nunca jamás ha sido tan propicio para conocer del Señor como ahora. Pero cuando crece eso, también crece la oportunidad del mundo, ¿no? De conocer más del mundo y de ahondar más del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, dice, y es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo estuve leyendo de nuevo, dice el versículo 2. Solo para terminar, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardes eso en su mente. No me diga que ama a los hermanos porque le caen bien. No. Amar a todos los hermanos porque amo a Dios y cumplo sus mandamientos. Amar a los hermanos no es una sugerencia. Servir a Dios no es una sugerencia. Vivir para Dios y hacer a Dios parte de nuestra vida tampoco es una sugerencia. Entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo, no es una sugerencia si usted quiere ser salvo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Solo esa, que se me olvidó. ¿En cuál versículo es que está? Si me amáis, haced mis mandamientos. A 14, Juan 14, 15. Okay. Fácil ahí. Si me amáis, yo lo amo, pero a mi manera. Eso no existe, ¿verdad? Y si existe, no es amor para con Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿Nada? Dígame. Algo poco confundido, que dice, habla de vida eterna, ¿va? Pues, por ejemplo, Juan 3:16, lo que acabamos de leer, el tema de vida eterna. Pero supuestamente también los que no creen en Dios tienen vida eterna, solo que al otro lado. Lo que pasa es que a esa no le llama vida, sino que le llama condenación o le llama muerte eterna. Entonces, cuando habla de vida eterna, habla una vida con Dios. Porque recuerde que la muerte no es solamente muerte física, sino que es una separación de Dios, ¿verdad? Por eso es que cuando se habla de la que no es con Dios, se le llama o muerte eterna o condenación eterna. Eso es. Pero sí, realmente todos los que nacen de ahí para allá tienen vida eterna. Unos con Dios y otros en el infierno. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a ver. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Dios, la vida y la bendición que nos das, Padre. El hecho de aún el clima y todas las cosas buenas y las cosas que no parecen buenas que pasan en nuestra vida, Señor, porque sabemos que están hechos, Padre, para que nosotros vayamos caminando y superando, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por algún pecado, alguna inconformidad que nosotros tengamos, enojo, Señor, o cualquier cosa que hayamos hecho mal, Padre. Lo ponemos en tus benditas manos. Danos la sabiduría siempre para hacerlo mejor. Te suplicamos, Padre, una vez más, oramos por Mercedes, la hermana de mi hermano César, Señor, Mercedes Rosales, Rosario. ¿Por qué Mercedes? Padre, te pedimos por Mercedes que va a ser intervenida. Rosario. Menos mal que quedó grabado. Te pedimos por Rosario, Señor. Gracias por la vida. Gracias porque le has dado hasta este momento, Señor.
el tiempo y va a ser intervenida, Padre. Te suplicamos que la bendiga, Señor, y bendice a los médicos, Señor, que puedan hacer su labor dirigidas por ti, Señor. Gracias, Padre. Oramos también, Padre, por ese viaje que va a tener Daniel Gloria. Bendícela, Señor, en su salida y en su entrada. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Están nuestras necesidades, Señor, las ponemos delante de ti. Descansamos en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, nos guíe, nos bendiga, Señor. Nos permita reconocer en qué cosas no estamos tan bien, qué cosas tenemos que mejorar, Señor. Descansamos por completo en ti. Si hay enfermos, Señor, oramos por Walter, Padre, oramos por el hermano César y por todos los que puedan estar mal. Oímos a Edwin, que estaba mal, Señor. Hermana Rosita, le escucho un poquito mal, Padre. Cambio de clima, yo sé que está afectando, Señor. Pero fortalécenos, Padre, para que no nos afecte en nuestras labores cotidianas. Te amamos con todo el corazón, Señor. Ponemos en ti, Señor, absolutamente todas nuestras necesidades. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y